Esta es una serie de clases virtuales a propósito de la cuarentena, vinculadas a la materia de literatura universal. En esta ocasión hablaremos de los antecedentes del romanticismo y de la aparición del movimiento alemán titulado Sturm und Drang, Tormenta y Pasión. El 1 de abril de 1777, un jovencísimo dramaturgo, Friedrich Maximilian Klinger, estrenaba en Leipzig una obra de teatro titulada Sturm und Drang, traducible en castellano por algo así como Tormenta y Pasión, un título que acabará dando nombre a todo un movimiento estético que ya se estaba gestando desde hacía algunos años en la Europa del momento. Esta obra teatral de Klinger era un rechazo de la estética neoclasicista, evidenciando el cada vez mayor interés en la literatura por lo emocional, la individualidad y lo subjetivo frente a los dictados de la razón ilustrada. La cultura alemana del momento empezará a ser consciente de la vital emergencia de una nueva estética en la que empieza a ser protagonista el sentimiento, la naturaleza exaltada o la crítica al racionalismo ilustrado desde una óptica cada vez más individualista. No obstante, algunos de los rasgos más típicos de Sturm und Drang no serían desde luego explicables si obviáramos el influjo ejercido por el filósofo Johann Georg Hamann y su interés por la cultura nativa alemana, interés que heredó de Herder, de quien Hamann fue mentor. Herder, como veremos más adelante, influirá muy decisivamente en el joven Goethe, otro de los más destacados protagonistas de este movimiento titulado Sturm und Drang, Tormenta y Pasión. Georg Hamann fue un filólogo y pensador alemán. Fue la primera persona en declararle la guerra a la Ilustración del modo más abierto, violento y completo. El siglo XVIII, como todos sabemos, fue la era del triunfo de la ciencia. Sus grandes éxitos constituyen el acontecimiento más increíble del periodo y la profunda revolución del sentimiento humano ocurrida en tal época resultó de la destrucción de viejas formas, del ataque a la religión instituida por la ciencia natural organizada y del ataque del nuevo Estado secular a la antigua jerarquía medieval. Al mismo tiempo, sin embargo, el racionalismo fue tan lejos que, como ocurre frecuentemente en estos casos, el sentimiento humano, al encontrarse bloqueado por un racionalismo de este tipo, buscó una salida por otras direcciones. Así, y tal vez para sorpresa de los que creen que el siglo XVIII fue un siglo armonioso, simétrico, infinitamente racional, elegante y cristalino, un espejo pacífico de la razón y la belleza humana no perturbado por algo más profundo o algo más oscuro, encontramos que nunca en la historia de Europa tantas personas irracionales han vagado por ella solicitando adhesión. Sea como fuere, este es el ambiente en que nos movemos. Bajo la superficie de este siglo aparentemente coherente y elegante hay todo tipo de fuerzas oscuras en movimiento. Hamann es simplemente el representante más poético, el más profundo teológicamente hablando y el más interesante de toda esta violenta rebelión de lo que podrá decirse la calidad contra la cantidad, de todos estos deseos y anhelos anticientíficos del hombre. La doctrina fundamental de Hamann, que he tratado de resumir, era que Dios no era un geómetra o un matemático, sino un poeta, que había algo de blasfemo en intentar adjudicarle a Dios subrepticiamente nuestros propios e insignificantes esquemas lógicos humanos. Este es el meollo de la doctrina de Hamann. Se trata de cierto vitalismo místico que percibe en la naturaleza y en la historia la voz de Dios. El hecho de que nos hable a través de la naturaleza era una antigua creencia mística. Hamann le agregó a esto la doctrina adicional de que la historia también lo hace, de que los diferentes sucesos históricos que son interpretados como sucesos empíricos ordinarios por historiadores ignorantes son en realidad métodos por los que nos habla lo divino. Los mitos eran el modo en que los seres humanos expresaban su sentido de lo inefable, los misterios inexpresables de la naturaleza, y no había ningún otro modo en que pudieran expresarse. Si se usaban palabras, no lograban hacerlo de modo adecuado. Fragmentaban demasiado las cosas, clasificaban, eran demasiado racionales.
El intento de envolver cosas en pulcros paquetes y ordenarlos de manera bellamente analítica destruía la unidad, la continuidad y la vitalidad del tema en cuestión, es decir, de la vida y del mundo que estábamos contemplando. Los mitos, en cambio, ofrecían este misterio en imágenes y símbolos artísticos. Sin palabras lograban conectar al hombre con los misterios de la naturaleza. Esta era, en términos generales, la doctrina de Hamann. Todo esto era evidentemente una enorme protesta contra los franceses y se difundió más allá de Alemania. Fenómenos de este tipo se hicieron sentir también en Inglaterra, donde el exponente más elocuente de este punto de vista, algo más tardíamente que Hamann, fue el poeta místico William Blake. Los enemigos de William Blake, las personas a quienes consideraban los villanos de toda esta época moderna, eran Locke y Newton. Él los veía como a diablos que aniquilaron el espíritu al cortar la realidad en algo así como piezas simétricas matemáticas, cuando la realidad era en verdad una totalidad viviente que solo podía apreciarse de modo no matemático. La prisión de la que nos habla, por ejemplo, William Blake es la Ilustración. Se trata de la prisión en la que él y personas como él se sienten sofocados, sienten que su vida se asfixia, por lo menos durante la segunda mitad del siglo XVIII. Veamos este fragmento de Blake. Niños del porvenir, leyendo esta página indignada, sabed que en tiempos idos, el amor, el dulce amor, por crimen fue tenido. El amor era para él idéntico al arte. Él llama a Jesús artista y a sus discípulos también. El arte es el árbol de la vida, la ciencia es el árbol de la muerte. Liberemos la chispa. Ese es el gran llamamiento de todas las personas que se sienten estranguladas y sofocadas por el nuevo y metódico orden científico que no responde a los problemas más profundos que agitan el alma humana. Diderot es plenamente consciente de que hay tal cosa como un elemento irracional en los hombres, de que existen profundidades inconscientes en las que se mueven todo tipo de fuerzas oscuras. Sabe que el genio humano se alimenta de estas fuerzas y que las fuerzas de la luz no son por sí mismas capaces de crear aquellas divinas obras de arte que él admira. Hay un pasaje de Diderot donde discurre sobre el parecido entre los criminales y los artistas, ya que ambos desafían las reglas, ambos aman al poder, la magnificencia, el esplendor, y ambos desprecian las huellas de la vida normal y en general la existencia mansa del hombre demasiado civilizado. Diderot se encuentra entre los primeros en predicar que hay dos tipos de hombre. Está el hombre artificial que pertenece a la sociedad, que funciona según sus prácticas y que busca conformar. Esta es la típica figurilla artificial y remilgada que representaban los caricaturistas del siglo XVIII. Dentro de este hombre, sin embargo, está encerrado el violento, dramático y oscuro instinto criminal de un hombre que desea liberarse. Este es el que, controlado adecuadamente, es responsable de magníficas obras de genio. Existe una oposición a las reglas, a las jactanciosas supuestas virtudes del siglo XVIII. La sensatez, la racionalidad, la medida, la proporción, entre otras. Diderot nos demuestra que aún en la terriblemente disecada ciudad de París, donde según los alemanes nunca nadie ha vivido plenamente, ha visto un color, ha conocido la agitación del alma humana, había tenido noción de las agonías del espíritu, de lo que es Dios o de lo que puede ser la transfiguración del hombre. En esta misma ciudad había personas que tenían conciencia de la trascendencia personal, de las fuerzas irracionales de algo sin duda semejante a aquello que proclamaba Hamann. Veamos el caso de Rousseau, quien todo lo que dijo es lo siguiente: vivimos en una sociedad corrupta, mala e hipócrita, donde los hombres se mienten, se matan los unos a los otros y son falsos los unos con los otros. Es posible encontrar la verdad. Ha de descubrirse no por medios sofisticados ni por lógica cartesiana, sino hurgando en el corazón del hombre simple y no corrompido, el salvaje noble o el niño o quien quiera que fuera.
Cuando Rousseau comienza a describir sus propios estados mentales y estados de ánimo, las emociones que pujan en su interior, que vibran, los violentos paroxismos de ira o de alegría que padece, usa entonces un tono muy diferente del típico de este siglo. Pero esta no es la doctrina de Rousseau que heredaron los jacobinos o que van a influir de diferentes maneras las doctrinas del siglo XIX. Hay pasajes que justifican que sea considerado como uno de los padres del romanticismo. Por ejemplo, este apartado que les leo: no hice uso de la razón, no filosofé. Seducido me entregué a la confusión de esas grandes ideas. El universo me sofocó e intenté dar un salto al infinito. Mi espíritu se entregó a un soberbio éxtasis. Lo que Rousseau quiso decir, nos recuerda Isaiah Berlin, era que nadie podía amar como amaba Rousseau, que nadie podía odiar como odiaba Rousseau, que nadie podía sufrir como sufría Rousseau y que solamente Rousseau podía comprender a Rousseau. Él era único, ninguna otra persona podía comprender, solo un genio podía comprender a otro genio. Se trataba de una doctrina opuesta a la visión de que la verdad estaba igualmente abierta a todo hombre sensato que no enturbiara sus pensamientos con emociones e ignorancia innecesarias. Lo que Rousseau hace es contraponer a la supuesta fría lógica contra la que él repetidamente protesta. A la fría razón le pone las ardientes lágrimas de vergüenza, de alegría o de miseria, o de amor o de desesperanza, o de mortificación, o de agonía espiritual, o de visión extática. Y esta es la razón por la que Hamann lo llamó el mejor de los sofistas, pero un sofista al fin y al cabo. Hamann era Sócrates y Rousseau era un sofista. Él era el mejor de los sofistas porque comprendía que no todo estaba bien en ese elegante, racional y sensato París. Con todo, Rousseau seguía siendo un sofista, ya que sus doctrinas apelaban a la razón. Todavía asumían que había algún tipo de institución, algún modo de vida humana virtuosa y hombres virtuosos. Si comparamos este tipo de discurso con lo que decían los alemanes durante esa misma época, podremos notar que la actitud de los alemanes era mucho más violenta. Para Isaiah Berlin, la única obra valiosa y digna de atención que produjo el movimiento Tormenta y Pasión Sturm und Drang fue Werther de Goethe. Es una expresión típica de su autor. Allí tampoco hay cura, por ejemplo. No hay ningún modo por el que Werther pueda evitar el suicidio. No hay forma de solucionar el problema estando Werther enamorado de una señora casada, siendo el voto matrimonial lo que es y creyendo los dos en él de esa forma. Si el amor de un hombre y el de otro entran en confrontación, se da una situación desesperada e impotente que termina necesariamente mal. Esa es la enseñanza moral de Werther, y por eso se dice que jóvenes de una y otra comarca de Alemania se suicidaron en su nombre. No se debe a que en el siglo XVIII o en su sociedad en particular no existía una solución adecuada, sino a que se desilusionaron del mundo y lo representaron como un paraje irracional donde era imposible en principio encontrar una solución. Otra figura importante es la de Johann Gottfried Herder. Son 3 las doctrinas de Herder sobre las que deseo concentrarme. Han contribuido fuertemente al movimiento romántico y procedieron bastante naturalmente del medio que he descrito. Una es la noción que denominaré expresionismo, la segunda es la de pertenencia, lo que significa pertenecer a un grupo, y la tercera es la concepción de que los ideales, los verdaderos ideales, son con frecuencia incompatibles y que no pueden conciliarse. La primera noción, la del expresionismo, es la siguiente. Herder sostenía que una de las funciones fundamentales de los seres humanos era expresarse, hablar. En consecuencia, cualquier cosa que hiciera el hombre expresaba plenamente su naturaleza. Si no lo hacía plenamente era porque él mismo se atrofiaba o se refrenaba o le colocaba alguna traba a su energía natural. Esta es la doctrina del arte como expresión, como comunicación. Herder parte de esta tesis y la desarrolla del modo más poético e imaginativo posible. Sostiene que algunas cosas son creadas por individuos, mientras que otras son creadas por grupos. Algunas son creadas conscientemente, mientras que otras inconscientemente.
Si nos preguntamos quién ha creado la canción folclórica, la danza folclórica, las leyes alemanas, la moral alemana, quién ha creado las instituciones bajo las que vivimos, no podemos ofrecer una respuesta. Esta yace envuelta en la niebla de la antigüedad impersonal y, sin embargo, son una creación del hombre. Pero, ¿cuál es el modelo de vida ideal? No podemos al mismo tiempo ser griegos, fenicios y medievales, orientales y occidentales, norteños y sureños, regiomontanos y tabasqueños. No podemos alcanzar los ideales más altos de todas las épocas y lugares al mismo tiempo, ya que es imposible hacerlo. La noción de vida perfecta se viene abajo, la noción de que hay un único ideal humano, de que todo hombre debe buscar, de que esta búsqueda pueda tener una respuesta definitiva, como la tienen en principio ciertas preguntas de la química, la física o de la matemática, o si no una respuesta definitiva, al menos una más próxima a lo definitivo, con la esperanza de que cuanto más avancemos en esa dirección, más cerca estemos de la respuesta final. Si esto es cierto de la física, la química y la matemática, y como proponía el siglo XVIII, también de la ética, de la política, de la estética, si es posible establecer criterios que nos digan qué es lo que hace que una obra de arte sea perfecta, que una vida, un carácter, una constitución política sean perfectas, si es posible ofrecer estas respuestas fehacientemente, solo mediante la suposición de que todas las otras respuestas, por interesantes y fascinantes que sean, son falsas. De aquí la conclusión final de Herder. Básicamente cada grupo humano debe buscar aquello que está en su interioridad, que es parte de su tradición. Cada hombre pertenece al grupo al que pertenece. Su función como ser humano consiste en decir la verdad tal como él la ve. Su visión de la verdad es tan válida como la que tienen otros. De esta vasta variedad de colores se puede construir un mosaico maravilloso, pero nadie puede verlo en su totalidad ni la totalidad del bosque. Solo Dios puede ver todo el universo, dado que los hombres pertenecen al lugar al que pertenecen y que viven donde viven, son incapaces de hacerlo. La noción de retorno a la Edad Media, a las virtudes romanas, a Esparta, de retorno a Atenas o a cualquier otra forma de cosmopolitismo, se pregunta Herder por qué no podemos crear un estado mundial donde todos constituyan, a modo de ladrillos ideales, una estructura eterna, una estructura indestructible, construida por métodos infalibles y que sea la verdad. Todo esto se vuelve un sinsentido, algo carente de significado y contradictorio en sí mismo, en realidad. Cabe recordar que todas estas reflexiones provienen del pensamiento alemán de finales del siglo XVIII y van a influir de manera muy poderosa el movimiento romántico que se consolidará en el siglo XIX. Con todas estas ideas, Herder le asestó el más terrible golpe al cuerpo del racionalismo europeo, golpe del que nunca se recuperó. Por último, las fuentes que alimentaron esta clase son Las raíces del romanticismo, de Isaiah Berlin, un ensayo increíble sobre este tema, se los recomiendo ampliamente. El romanticismo alemán y la naturaleza, de Macarena Fernández Espina, y La estética y la teoría del arte en el siglo XVII, de Juan Martín Prada. Muchas gracias.